Con su venia, presidenta, compañeras, compañeros, me he permitido solicitar el uso de la palabra por el tema que estamos ventilando en este momento y que me parece de la mayor importancia también aportar información y aportar la visión que muchos de los que hemos estado participando en este proceso de estudio, de análisis, de revisión del paquete fiscal, hemos coincidido y por lo cual hemos definido una posición igualmente. Primeramente, dejar muy en claro que somos muy respetuosos del pensamiento, de la opinión y consecuentemente del derecho de expresión que todas y todos los diputados tenemos aquí en este Congreso y de manera muy particular de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, que me honro en coordinar. Y con ello dejar constancia de que en Morena no hay pensamientos uniformes. Morena está constituido por librepensadores y librepensadoras. Y quienes han hecho uso de la tribuna y quienes no en este momento, militantes y miembros del Grupo Parlamentario de Morena, pueden dar constancia de la libertad, de la transparencia y sobre todo de la información que compartimos con oportunidad en el momento de discutir este tema. Lo quiero dejar muy claro porque el propósito de mi participación en este momento no es el de debatir con mis compañeras y mis compañeros, es el de aportar más elementos para todos aquellos y todas aquellas que, puedo adelantar, hemos tomado la decisión responsable de aprobar este paquete fiscal. En principio, yo quisiera que vayamos rompiendo, que vayamos acabando con mitos, compañeras y compañeros. En la medida que nosotros continuemos con una visión relativa del momento que nos toca vivir, de los acontecimientos y consecuentemente de la responsabilidad que estamos obligados a cumplir, estaremos frenando precisamente algo que es connatural al ser humano, la evolución en el pensamiento, la evolución en las acciones, la evolución en las posiciones y sobre todo también la evolución en cuanto a la visión que estamos nosotros presumiendo tenemos del tipo de nación al que aspiramos. Nosotros aspiramos a tener una nación renovada, regenerada, democratizada, equitativa, desde luego con oportunidades para todas y para todos. Esa es la visión que en la Cuarta Transformación tenemos del tipo de país al que aspiramos. Y en eso nos hemos comprometido en una lucha, no de ahora, no de una coyuntura electoral, discúlpenme, no de la coyuntura electoral del 2018. Y quien lo esté viendo así, reitero, y lo digo con mucho respeto, tiene una visión parcial de los acontecimientos. La coyuntura electoral del 18 dejó muy claro algo que los mexicanos nos señalaron: la necesidad del cambio, la necesidad de la renovación, y comparten el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación, pacífica, democrática, pero sobre todo con resultados. Pero ¿a quién de nosotros
Nos dijo Andrés Manuel o cualquiera de nuestros dirigentes que esto iba a ser fácil o que iba a ser en automático y que únicamente con el discurso íbamos a lograr la transformación, íbamos a lograr el cambio. ¿A quién de nosotros se nos dijo que eso iba a ser así? Si conocemos la historia de nuestro país, la historia universal, podremos dar razón de cuál es el proceso que la humanidad, para llegar al punto en el que nos encontramos, ha tenido que venir sufriendo y cumpliendo. Es lo mismo que pasa con nuestra nación. Nosotros, por la historia, sabemos de momentos estelares en la evolución de la organización social de nuestro país. Ahora somos afortunados de ser protagonistas de este cambio, porque tal vez van a pasar decenas de años, si no más que una centuria todavía, para que se vuelva a dar otro ciclo como el que nos ha tocado vivir a nosotros. Y por eso estamos obligados, compañeras y compañeros, como políticos, porque somos políticos, si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos en otra responsabilidad. Pero aquí hacemos política, en el campo hacemos política, en el distrito que representamos, en el municipio en el que habitamos, ahí hacemos política. Nadie de los que estamos aquí puede decir que fue sorprendido por la buena ventura. Algo hizo para estar aquí, cuando menos acercarse en el momento indicado y en el lugar también indicado para poder estar aquí. Y porque tenía un propósito. Puede ser de interés muy personal, puede ser de interés social, puede ser de interés de nación, pero hay un interés. Y yo asumo que los que estamos aquí tenemos un interés por una mejor nación, por mejores condiciones. Y por eso tenemos que trabajar día a día e ir construyendo en lo concreto. La política, por eso me refería a que somos políticos y estamos obligados a entender la política como esta actividad humana que no se resuelve linealmente, ni se atiende linealmente, ni esperemos resultados queriendo ver la política como algo lineal. La política se genera a partir de la concepción dialéctica. Si entendemos la dialéctica como las condiciones y las circunstancias de los acontecimientos en los que nos encontramos en el tiempo y en el espacio. Y eso nos tiene que dar la claridad de que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y la realidad es muy terca, compañeras y compañeros. Yo no objetaré ni señalaré como algo vergonzante que la Cámara Federal le haya autorizado al gobierno federal contratación de financiamiento por el 12% del total del presupuesto. El presupuesto de este año es de 6 billones de pesos. El 12% asciende a 760,000 millones de pesos, más o menos. Eso fue lo que la Cámara Federal le autorizó al gobierno federal. Y eso está en el diario oficial de la Federación, por si alguien lo duda. Puede remitirse a esa fuente. No lo digo yo ni lo dicen los medios. Así quedó aprobado. ¿Y por qué se tuvo que solicitar eso? Por las circunstancias por las que enfrenta el país en este momento. La caída del precio del petróleo, la caída de la economía derivada de la pandemia particularmente. El crecimiento cero, porque es en estricto sentido un crecimiento cero, que se ha venido acumulando por los años, es cierto. Pero ese es el tiempo que le toca vivir a este gobierno
y tiene la obligación de tener que buscar respuestas concretas para evitar el naufragio del país. Y tiene que ver con recursos. Entonces, por eso digo, ya, evitemos los mitos, porque si no, no vamos a avanzar, compañeras y compañeros. Y quiero decirles que cuando aquí se presenta el paquete fiscal, desde luego que la primera respuesta que tenemos es ¿por qué el endeudamiento? Pero esa es una de las razones por las cuales, después de mes y medio que debimos haber aprobado el paquete fiscal, apenas lo estamos aprobando, porque no lo hicimos a la ligera, no lo hicimos con falta de responsabilidad. Tuvimos que meternos a fondo, a revisar el entorno en el cual se nos estaba presentando este paquete fiscal, los argumentos, las razones, las motivaciones del por qué se estaba presentando esto. Y esto nos permitió, afortunadamente, yo por eso afirmo y cada vez lo confirmo más, que en política siempre sucede lo mejor, compañeras y compañeros. Nos permitió conocer de manera directa, ¿sí?, de primera voz, la opinión de los funcionarios federales, que son los funcionarios de la Cuarta Transformación. O yo no sé, cuando menos en el grupo parlamentario de Morena, podemos tener nuestras reservas con la actuación de algunos funcionarios, indiscutiblemente que sí, pero igual podemos afirmar que hay funcionarios probos, comprometidos con la transformación y que desde luego comparten la línea política y el proyecto de nación que encabeza el presidente de la República. Y pudimos hablar con quienes teníamos que hablar, desde la Secretaría de Gobernación, y no estoy cometiendo una infidencia ni mucho menos, estoy compartiendo una información para que se tenga claro que no es la ocurrencia de quienes vamos a votar a favor de esto, ni mucho menos que es una actitud irresponsable que tiene el propósito de favorecer a alguien en particular. El propósito es potenciar las condiciones de respuesta para la población que finalmente son los sujetos de nuestra atención, de nuestra responsabilidad legislativa. Hay que resolver los problemas. Y por favor, compañeras y compañeros, el repetir y repetir y repetir, no argumentos, sino expresiones que, como también digo, la expresión fuera del contexto da para el pretexto. Y subirse a esta tribuna para caer en lo mismo, me parece que estamos perdiendo lastimosamente el tiempo. Pedían 13,500 millones de pesos que se les autorizara para contratar financiamiento o para que se endeudaran, como le quieran llamar. Para el caso es lo mismo. Desde luego que nosotros nos metimos a revisar por qué tanto dinero. De estos 13,500 millones de pesos, 6,100 millones de pesos fueron un acuerdo del gobierno del Estado con el gobierno de la República para poder concluir 3 obras fundamentales de conectividad. El trolebús de Chalco a Santa Marta, Catitla, pasando por 5 municipios mexiquenses, para darle servicio a cerca de 800,000 ciudadanos, con la participación de la Federación, aportando 10,000 millones de pesos, con la participación del gobierno del Estado, aportando 5,000 millones de pesos, porque esta deuda no es del gobierno federal, esta deuda es del gobierno del Estado. Ese fue el acuerdo. El gobierno del Estado va a poner 5,000 millones de pesos para esa obra.
y la Ciudad de México va a ser la responsable de la operación y consecuentemente del subsidio del pasaje del trolebús. El costo del pasaje de ese trolebús va a ser similar al costo del pasaje en la Ciudad de México. Una gran ayuda para los mexiquenses de esa zona del estado, de la zona oriente del estado. Si no desconocemos cuál es el problema que enfrentamos por el alto costo de los pasajes aquí en el Estado de México. Y aparte, la construcción o la continuación de 2 tramos, de 2 rutas, la 4 y la 2 del Mexibus, que va a conectar el aeropuerto de la Ciudad de México con el aeropuerto Felipe Ángeles, por otros 1,100 millones de pesos. Total son 6,100 millones de pesos para el gobierno federal, que no va a pagar el gobierno federal, lo va a pagar el gobierno del estado, y por eso se planteó la contratación de deuda también. Y se presenta un programa de inversión de infraestructura, con el propósito de reactivar la economía del estado también, generando empleos. Platicando con el secretario de Hacienda, nos lo dijo con mucha claridad. Es política del gobierno de la República pedirle a todos los gobiernos estatales que reactiven la economía de sus entidades generando empleos, porque si el incentivarlos para que la iniciativa privada invierta no da resultado, una de las responsabilidades de los gobiernos en sus diversos niveles es la de crear empleos. El tema es con qué. Aquí habitamos 18 millones de mexiquenses, si no es que más, ahora que conozcamos el dato oficial del censo. En tanto que en la Ciudad de México habitan 8 millones de ciudadanos en la Ciudad de México. Aquí hay más demandas, más necesidad, se requiere más inversión. Y hemos revisado a fondo. Y algo que aquí se viene a decir, por eso hay que informarnos. Quiero comentarles que cuando se nos presenta el plan o el programa de obras de infraestructura, como está establecido en el artículo 2 de la iniciativa del ingreso estatal, no aparecía efectivamente nada que tuviera que ver con salud. Fue una de las primeras correcciones que planteamos. Y ahora son 8 hospitales los que aparecen. Revisen, ahí está el programa de obras ya revisados. Está el Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceilán, que tiene un costo de 540 millones de pesos, compañeros, compañeras, no estaba considerado. Está el Centro Integral Oncológico de Ecatepec, está el Hospital de Sinacantepec, el Hospital de Zumpango, el Hospital de Chicoloapan, el Hospital de Tepotzotlán, el Hospital de Coacalco y el Hospital de Tecámac. Esto va a tener una inversión mayor a los 1,200 millones de pesos. Eso es una reasignación de ese presupuesto. Y desde luego que estará etiquetado ese recurso, porque si ustedes pusieron, si se atendió bien lo que se leyó acá, se divide en 3 partes la disposición de la contratación de ese recurso. Los 2,637 millones de pesos para las obras del gobierno federal, 4,000 millones de pesos para estas obras de infraestructura, de electrificación, de drenaje, de agua, por el gobierno del estado, pero que estarás sujeto a que se invierta el 40%, que se contrate hasta el 40% y se ejerza ese recurso en el primer semestre. Si no se ha logrado esa contratación, no se podrán contratar los otros 2,000 millones de pesos. Entonces, yo sí invitaría a que viéramos con objetividad, con claridad,
que lo que se está haciendo bien. Ahora, ¿tenemos nuestras reservas? Claro que tenemos nuestras reservas, compañeras y compañeros. Y lo hemos dicho en la mesa con los funcionarios públicos, que tenemos nuestras reservas para qué se va a utilizar el dinero y por eso lo estaremos vigilando, porque no podemos permitir la desviación del recurso para actividades de carácter electoral, ni mucho menos. Yo me asumo con una realidad también. El procedimiento para la contratación, para poder liberar los recursos, dura no menos de 4 o 5 meses. Quienes son financieros lo saben. No es de que se vaya a pedir el dinero a los bancos y se guarde en la caja fuerte de cualquiera de las dependencias del gobierno estatal. Se va ejerciendo el dinero conforme se va necesitando y conforme se va autorizando por los bancos a partir de que se ha presentado el proyecto y se ha autorizado. Los primeros recursos se estarán bajando allá por el mes de junio. Por eso se planteó que para el mes de julio, si ya se ejerció, ya se bajaron hasta el 40% de esos 4,000 millones, se podrá disponer para el segundo semestre de los otros 2,000 millones. Entonces, no es un cheque en blanco tampoco. Y esto, compañeras y compañeros, tiene que ver con una visión más allá de lo que legítimamente estamos obligados a cuidar, sí, que es nuestro prestigio y es nuestro entorno. Esto tiene que ver con una visión, valga la redundancia, de Estado. Si queremos ayudar a construir y renovar un Estado, hay que empezar por la base en la que nos encontramos. Por eso todo lo que hemos hecho aquí en esta legislatura está orientado a eso, a potenciar esa posibilidad de cambiar el régimen. ¿O qué no se le da valor a ese esfuerzo que esta misma legislatura compartió y aprobó para poder constituir esa comisión que hemos denominado Secretariado Técnico para el análisis, estudio y renovación de la Constitución y de las leyes que de ella emanan aquí en el Estado de México? Porque tiene que ver con que tenemos que construir un nuevo paradigma. Algunos pueden no estar de acuerdo, pero esa es la realidad que estamos obligados a entender. Y compañeras y compañeros, la realidad es terca, la realidad se impone. No querramos frenarla con un discurso que ya no tiene cabida en este momento. La política se hace sobre lo concreto, no sobre lo abstracto. Lo abstracto es el discurso. Y si nosotros no damos resultados, aunque nos desgarremos las vestiduras, tengan la seguridad de que el desgaste, cualquiera de los diputados y diputadas, de cualquiera de los partidos, obtendrá la respuesta allá afuera. No es desgarrándonos las vestiduras como vamos a mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y nosotros somos una institución a la cual estamos obligados a darle lustre con nuestras mejores acciones. Muchísimas gracias por su atención y yo creo que es muy importante el que podamos compartir y ser empáticos con los esfuerzos de todos. Muchas gracias.